Hola chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Esta vez que hemos esperado los 5 minutitos a que se conecten el resto de sus compañeros. La unidad que nos corresponde ver el día de hoy es la unidad 2, correspondiente a títulos valores. Títulos valores, como su nombre lo indica, son títulos que tienen un valor monetario, títulos que nos demuestran que existe un valor por cubrir una obligación o por cobrar cuando se adquiere como acreedor de una obligación. Los principales títulos de crédito que vamos a revisar y que son de común utilización en nuestro medio son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, el contrato de préstamo, la prenda, la hipoteca y la consecución de garantías personales. La letra de cambio. La letra de cambio, prevista en el Código de Comercio en el artículo 113 y siguientes, es un título de valor crediticio, es un documento mercantil. Su naturaleza es de pago incondicional y en donde el girador es quien crea la letra de cambio y esta es la persona dueña de la cosa o la que presta el dinero. ¿Qué queremos decir con todo esto? Primero, el título de valor, la letra de cambio, nos demuestra que tenemos una obligación por pagar. Es un documento mercantil porque es ampliamente negociable. ¿Qué significa que sea mercantil o negociable? Cuando yo firmo una letra de cambio o tengo una letra de cambio como acreedor, como beneficiario de la letra de cambio, y yo debo una cantidad X de dinero a Juan, pongámoslo en un ejemplo, Juan es beneficiario de una letra de cambio que le firmó María. María le debe dinero a Juan, por lo tanto María le firmó una letra de cambio a Juan. Juan a su vez tiene, se dedica a comprar ganado o a comprar arroz y tiene que cubrir $10,000 por la compra de arroz que realizó a Pedro. Juan no tiene los $10,000 en efectivo para cancelar su deuda. Sin embargo, recuerda que María le firmó una letra de cambio por $10,000. ¿Qué es lo que hace Juan? En lugar de esperar a que se cumpla el tiempo de la letra de cambio y María le pague los $10,000, Juan le entrega esta letra de cambio a Pedro por el mismo valor de los $10,000 que le debía y Pedro a su vez podrá negociar esa letra de cambio o esperar a que su plazo venza y cobrarle el dinero directamente a María. Esa es la naturaleza mercantil de este título de valor. ¿Por qué es de pago incondicional? Porque una vez cumplido el plazo, la letra de cambio se reputa válida y exigible. Exigible en pleno derecho, por lo cual no se admite prueba en contrario, salvo vicios que tenga la letra de cambio. Entonces, una vez que vence el plazo, yo puedo exigir el pago y no me pueden negar ese pago y en caso de negárselo, puedo acudir a una instancia judicial a exigir el pago sin tener que demostrar el por qué me deben o por qué nació la deuda. Simple y llanamente existe una deuda y se tiene que pagar. El girador en este caso es la dueña de la cosa o quien presta dinero. Es decir, cuando yo presto dinero a Juan, yo como el que soy el titular del dinero, el que le prestó el dinero, yo soy el que gira la letra de cambio. Yo soy el que gira es el que llena, en otras palabras, la letra de cambio. El girado, por su lado, o librado, sin la R al final, es el que al que se le ordena pagar por el dinero prestado. En este caso, yo presté el dinero, yo soy el girador y el girado, sin la R, vendría a ser Juan. Él es el que me debe el dinero, por lo tanto, él es el obligado a pagar por ese dinero. El beneficiario, por su lado, puede ser el girador, o sea, yo, a quien le tiene que pagar. Puede ser el tenedor. El tenedor es quien tiene la letra de cambio, quien tiene el documento físicamente, o un tercero. En el ejemplo que teníamos anteriormente, yo era el girador,
yo era el principal beneficiario. Al rato de yo entregar la letra de cambio a Pedro por la compra de las vacas, Pedro se constituyó en tenedor y si es que yo no le hubiese dado a Pedro para que él sea el beneficiario como tenedor, le podía endosar la letra de cambio, tal como se endosa un cheque. Al reverso, le podía endosar a nombre de Pedro o digamos que Pedro me decía, mejor entrégale a mi esposa a nombre de la esposa de Pedro. Y ella es un tercero ajeno a cualquier relación mercantil, que es la beneficiaria de la letra de cambio. Como les mencionaba, cuando existe un incumplimiento del pago de la letra de cambio, se acude a una instancia judicial, específicamente al procedimiento ejecutivo, que está previsto en el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Cuál es la naturaleza del procedimiento ejecutivo? Que no requiero probar el por qué existe la deuda, sino que simplemente tengo que probar la existencia misma de la obligación de pago. Es decir, enseño la letra de cambio, esa se constituye en título ejecutivo y por lo tanto me tienen que pagar sin más pruebas. Adicionalmente, respecto a la letra de cambio, es importante revisar su naturaleza jurídica. Esta es una obligación, como ya les había mencionado, esta es obligación de pago. Es pura porque no está sujeta a una condición para que sea exigible, es decir, no debo demostrar nada, simplemente tengo que demostrar la existencia de la letra de cambio. Es líquida porque se transforma y se traduce en un valor monetario, en dinero en este caso. De plazo vencido porque constituye al girado cuando se atrasa un pago en deudor, cuando se incumple la obligación. Es decir, una vez que llegue la fecha establecida en la misma letra de cambio y si no se pagó hasta esta fecha, se constituye de plazo vencido y de ahí en adelante es plenamente exigible. ¿Qué debe contener la letra de cambio? Debe contener la denominación inserta en texto y expresada en el idioma español, en este caso, para su redacción. En caso de no llevar la denominación, también es válida si se expresa a la orden. Es una orden incondicional de pago y debe estar claramente escrito el nombre de la persona que debe pagar, es decir, el obligado, el librado o girado sin la R al final. ¿Qué quiere decir que la denominación de la letra de cambio esté expresa a la orden? Esto es que yo bien tengo que poner el nombre del beneficiario o bien tengo que ponerle a la orden. A la orden significa que una vez que yo tengo la letra de cambio, yo la puedo exigir en el momento que yo crea pertinente. Y con la persona que sea el tenedor es quien tiene la facultad de exigirla. Se tiene que establecer un vencimiento. El vencimiento es la fecha en la cual la obligación se vuelve exigible. Les mencioné que cuando no tiene una fecha de exigibilidad, se presume que ya es de plazo vencido, es decir, se presume que es a la fecha. El lugar donde debe efectuarse el pago, por lo general se pone la ciudad en donde debe efectuarse el pago. Anteriormente se ponía el lugar específicamente porque al no existir entidades financieras, la letra de cambio fungía normalmente entre comerciantes, como estamos en derecho mercantil, y se ponía que en tal plaza, a tal hora y en tal lugar se va a realizar el pago. El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago, que es el beneficiario, la fecha y lugar en que se gira la letra, es decir, en el momento que se está llenando la letra de cambio, y la firma de la persona que emite, librador o girador. En este caso, el que presta el dinero firma también la letra de cambio. ¿Cuándo una letra de cambio es válida? La letra de cambio es válida cuando no falte ninguno de los requisitos que ya revisamos anteriormente, salvo las siguientes excepciones.
Cuando no se indica el plazo de vencimiento, se considera pagadera a la vista. Esto quiere decir que la persona que debe pagará la obligación cuando le solicite el acreedor. Es decir, yo genero una letra de cambio hoy, 20 de mayo del 2021. Tengo que poner obviamente la fecha de vencimiento. Digamos, de aquí a un mes me prometieron pagarme $1,000. Si de aquí a un mes, si yo por A o B no puse la fecha de aquí al 20 de junio del 2021, se entiende que es a la vista. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que tiene esta implicación del vencimiento? A partir de aquí a un mes, del 20 de junio del 2021, con la fecha establecida, yo puedo solicitar que el pago se realice con una tasa de interés que no sea superior a la establecida por el Banco Central, vigente para el año en que se gira la letra de cambio, desde la fecha del vencimiento hasta que se efectúe el pago. ¿Qué pasa si yo no coloco la fecha de vencimiento? Se entiende que es a la vista, por lo tanto, yo puedo exigir el pago tanto mañana como de aquí a un mes, como de aquí a un año, y por lo general no contiene un interés previsto para esta exigencia del pago, toda vez que no se establece una fecha de vencimiento. También es válida cuando no se indica el lugar de pago, siempre y cuando se considere y a ojos de la ley se considera que el lugar de pago en estos casos será el domicilio del girado. Es decir, yo como girador voy a acudir al domicilio de la persona que me debe y voy a cobrar la deuda. Si no se indica el lugar de emisión, es decir, el lugar donde se realiza, se llena la letra de cambio, se considera suscrita en el lugar expresado junto al del girador. Si en la letra de cambio se hubiese indicado más de un lugar para el pago, el beneficiario puede presentarlo en cualquiera de ellas para requerir el pago. Esto anteriormente se daba mucho más que ahora, toda vez que los comerciantes, como ustedes sabrán, se desplazan de un lugar a otro y normalmente ponían 2 o 3 o más lugares, y en puertos también se ponían 2, 3, 4 puertos para que les exijan el pago en cualquiera de los puertos a los que llegasen, toda vez que no siempre repetían las mismas rutas y no siempre se encontraban en el mismo lugar o sucursal de comercio. Como bien lo indica, la norma también lo indica, pueden exigir el pago en cualquiera de estas, siempre y cuando se encuentre el obligado a cancelar la deuda en ese lugar. Una letra de cambio puede girarse a la orden del propio librador, es decir, yo giro la letra de cambio y yo me la giro a mi mismo nombre, por lo tanto me constituyo en beneficiario contra el mismo librador, es decir, que yo mismo puedo girar y constituirme en obligado a pagar una deuda frente a un tercero, por cuenta de un tercero, que otra persona me pide que yo le gire la letra de cambio. Y en este caso el portador, como les había mencionado, es el tenedor de la letra de cambio. Cuando se paga la orden o en beneficio de un tercero, le es exigible, puede exigir el pago quien tiene en su poder la letra de cambio cuando no existe un nombre específico o cuando se endosa la letra de cambio. El interés de la letra de cambio, que ya les había mencionado minutos antes, el librador, es decir, yo como girador, puedo estipular el interés a devengar. La tasa de interés deberá estar indicada en la letra, se pone y se especifica cuánto le voy a cobrar yo de interés. Y el interés corre desde la fecha de la emisión de la letra a cobrarse de aquí a un mes, y obviamente tendrá su recargo proporcional desde el momento en que desde la fecha de vencimiento. Esto no es obligatorio. La letra de cambio puede contener como no puede contener interés. Si no contiene interés, se puede aducir que corre el interés general
establecido por el Banco Central, que no puede ser superior al mismo. Sin embargo, cuando no hay un interés estipulado, también se puede aducir que no se pactó interés alguno o que el acuerdo fue con interés cero. Esto depende neta y exclusivamente respecto de la voluntad de las partes. Soledad, acabo de ver tu mensaje, no sé a qué te refieres con el ejemplo Sí. de lo anterior. Buenas tardes, Iván. Antes de continuar en la diapositiva 11, si es tan amable, Ahorita ¿nos estamos. puedes poner, sí, nos puedes poner un ejemplo más práctico de lo que nos acabas de explicar? El tema de que yo mismo puedo autogirar una letra en favor de un tercero, es básicamente lo que quiero entender. No Sí, es igual. así. Estamos en el chat varias personas, entonces puedes tomar como ejemplo quién le debe a quién no le debe, quién es el tercero, quién es el librador, para tratar de hacer un poquito más didáctica la explicación de esta partecita, si eres tan amable, muy gentil. Sí, como les mencionaba, el girador netamente es la persona que llena o gira la letra de cambio. ¿Ok? Cuando yo giro una letra de cambio, yo funjo de la persona que netamente se va a concentrar en llenar la letra de cambio. ¿Ya? Yo puedo llenar esa letra de cambio a mi mismo nombre para yo ser el beneficiario. Puedo llenarla contra mí mismo para yo ser el obligado. ¿Por qué? Porque digamos, yo voy en el primer caso. Soledad me debe dinero a mí. Yo la lleno a mi orden para que Soledad me pague a mí. Contra mí mismo, cuando yo voy a la ganga, al artefacta o a cualquier otro establecimiento de enseres y línea blanca, yo lleno una letra de cambio contra mí. ¿Por qué? Porque yo me obligo a pagarle al almacén una determinada cantidad de dinero. Entonces yo aquí ya no soy beneficiario, ya no me pagué a la orden como beneficiario, sino que me llené la letra de cambio contra mí como obligado a cancelar la deuda. Por cuenta de un tercero, cuando un tercero le debe dinero a Juan, el ejemplo entre ustedes, por ejemplo, Jorge le debe dinero a Soledad y Soledad a su vez le debe dinero a Aarón. ¿Cómo cancelo las deudas? Lo más práctico a nivel rústico sería que Aarón le pague los $10,000 a Soledad y Soledad de esos $10,000 le paga a Jorge, volviendo una cadena. La letra de cambio en este caso me sirve para romper esa cadena y Soledad, en lugar de aquí firmar dos letras de cambio, una que Aarón le va a pagar a Soledad y otra que Soledad le va a pagar a Jorge, por cuentas de un tercero, se firma una letra de cambio única que directamente Aarón le debe a Jorge. ¿Por qué? Porque Soledad solo iba a ser como intermediaria, porque ella tenía la misma deuda que Aarón tenía con ella tenía con Jorge. Entonces, es una suerte de transmisión de la deuda que, por obvias razones, si es que es el mismo monto, es el mismo interés y se ha pactado el mismo precio de la deuda, yo puedo hacer directamente y en este caso Soledad será quien gire la deuda para que el beneficiario sea Jorge y el obligado sea Aaron. Soledad netamente fungió de giradora de la deuda, de la letra, pero ella no se constituye ni en beneficiaria ni en obligado. No sé si ahí te quedó un poco más claro, Soledad. Muchas gracias, Iván. Muy, muy claro y de verdad, en mi caso, bien novedoso este último ejemplo que nos acabas de comentar. La única pregunta al respecto es, evidentemente, en este ejemplo quedamos claro de que tanto Aarón, Jorge y Soledad van a estar de acuerdo en hacer esto. ¿Es necesario hacerlo frente a la ley? Me explico, ir a un notario y legalizar esto o no? Simplemente, justamente el instrumento letra de cambio ya te permite y con las firmas de los participantes es suficiente. Sí, la letra de cambio es netamente voluntaria. Claro está que con la voluntad de las partes, si ellos están de acuerdo, se hace
esta transmisión de deuda, y el instrumento mismo, al ser un título ejecutivo, no requiere ninguna validación de ninguna autoridad para ser exigible. Es plenamente válido, y tal vez cabe mencionarles aquí una de las particularidades es que el derecho mercantil, como les había mencionado en la primera clase, no se prevé como un derecho netamente formalista. El derecho mercantil está hecho para que comerciantes y gente ajena al derecho pueda manejarlo mucho más rápido, y tomaremos en cuenta que el derecho mercantil nació hace cientos de años, cuando entre barcos mercantes, en la ruta de la seda en Egipto y en Medio Oriente, la gente comerciaba, te firmaba una letra de cambio y no tenías que acudir a alguna autoridad, ni mucho menos que la valide. Se constituía en un título de crédito que era plenamente negociable. Eso se mantiene hasta el día de hoy, y por eso es que existen. Ahora la letra de cambio tiene un formato y tú acudes a una papelería y lo compras, y es plenamente válido la letra de cambio que tú compras a 10 centavos en una papelería. Es plenamente válida y es plenamente exigible incluso en un proceso judicial. Igualmente, más adelante veremos la rusticidad que tiene el pagaré, y que tranquilamente es válido así yo lo escriba a mano. Entonces, no necesitamos en ninguno de estos títulos de crédito, ni títulos que luego se constituyen ejecutivos, no necesitamos recurrir a una autoridad para que nos dé plena validez del instrumento. Continuamos. Respecto al monto, el monto siempre tendrá que estar escrito en letras y en cifras. ¿Qué pasa cuando las letras no son acorde a lo que escribí en cifras? Que es muy común que pase, incluso nos pasa hasta ahora, que escribimos la cifra y por A o B nos equivocamos y en letras pusimos otra cosa, o nos olvidamos un número o algo. En caso de diferencia, siempre prevalecerá lo que está escrito en letras. Si yo puse en números $10,000 y en letras puse $100,000, tiene plena validez lo que dice $100,000 frente a los $10,000. La firma en la letra de cambio. La firma de la letra de cambio la realiza la firma de la persona incapaz, no afecta la validez contraída por los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en la letra de cambio se firman, digamos, firmo yo como comerciante junto a mis dos socios, como que los tres somos los obligados a pagar una deuda. Si por A o B uno de mis socios, que no es parte de una compañía, sino simplemente de un giro de negocio, es menor de edad o ha sido por una sentencia judicial declarado incapaz o demás, esto no afecta a la obligación que tenemos los otros dos socios. Esto para precautelar el cobro de la deuda, cuidando los derechos del acreedor o del beneficiario de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Yo, cuando firmo una letra de cambio o cuando me firman una letra de cambio, y al carecer de alguna autoridad que me verifique si es que la persona era capaz para firmar o para contraer una obligación, yo no me puedo ver afectado por esa omisión que también la prevé la ley, en este caso el Código de Comercio, que esto no invalida mi letra de cambio. En otro tipo de contratos, en otro tipo de formalidades, como son los contratos, sí que invalidaría una firma de un incapaz, pero en este caso, por la practicidad que se busca del derecho y de la deuda sobre todo, no tenemos ese vicio de nulidad del título de crédito. Si se demuestra por su parte que la firma es falsa o de una persona ficticia o algún otro vicio en cuanto a la firma, las obligaciones de los otros suscriptores, como les menciono, son plenamente válidas, y en ese caso se reputará a las personas que son plenamente capaces en igualdad de condiciones. La definición de
cabe recalcar, si tienen alguna duda, porfa, me preguntan directamente, me interrumpen nomás porque no tengo habilitado el chat permanentemente, entonces me toca estar revisando. La definición de persona incapaz, Soledad, es, la ley te prevé cuándo se declara una persona capaz y por descartes cuando es una persona incapaz. Una persona capaz para contratar y para obligarse, en lo principal tiene que ser mayor de 18 años, no tiene que tener pérdida de los derechos políticos ni civiles. ¿Cuándo se pierden los derechos políticos o civiles? Cuando se tiene una sentencia penal ejecutoriada, es decir, cometí un delito, por lo tanto tengo que ir a la cárcel. Dentro de la sentencia y como reparación integral a la sociedad, yo pierdo mis derechos políticos y civiles, por ende no puedo contratar ni ejercer ningún tipo de obligación. También son personas incapaces las que por su condición han sido así declaradas igualmente ante un juez. ¿Cuáles son estas condiciones? Los ebrios consuetudinarios, es decir, los alcohólicos, los drogadictos, por su condición de salud, una persona, una tercera persona, por lo general familiares, acuden y piden a un juez civil que lo declare incapaz porque por sus adicciones, por su condición de salud provocada por los vicios que tiene, no es capaz de contratar ni de obligarse porque no se sabe cuándo está lúcido o cuándo está bajo los efectos de alguna sustancia. Igualmente, son incapaces las personas que por su condición física o psíquica, hablemos de personas que tienen problemas de salud mental, psiquiátricos, personas que tienen algún síndrome de deficiencia adquirido, síndrome de Down, entre otras, por su condición mental o psíquica, no pueden obligarse y también pueden ser incapaces aquellos que padezcan un tipo de enfermedad degenerativa y que obviamente en todos estos casos se debe acudir a un juez a que certifique mediante resultados médicos, peritajes y especializados, que certifique que esta persona realmente no está al 100% en sus cabales y no puede obligarse ni mucho menos adquirir una obligación. Esa es la definición de una persona incapaz. La letra de cambio también puede endosarse. El endoso es la facultad de transmitir una deuda u obligación. Este endoso debe ser incondicional. Cualquier condición que se interponga al endoso en la letra de cambio se refuta para el derecho como no escrita y el endoso parcial es nulo. ¿Qué quiere decir esto? Al reverso, al igual que en los cheques, la letra de cambio prevé un espacio para endosar. Yo, como beneficiario o girador, que al ser girador puedo constituirme en principal beneficiario, yo tengo la letra de cambio. En el ejemplo que les ponía pongámoslo otra vez con Jorge, Soledad y Aaron, Jorge es ganadero. Jorge compra y vende vacas. Soledad, a su vez, compra y vende insumos para vacas. Pasto, estos rollitos de pasto, no recuerdo el nombre, vitaminas y demás para las vacas. Y Aarón tiene su finca. Entonces, Aarón le compra a Jorge vacas y a su vez Jorge le compra a Soledad insumos para mantener las vacas en óptimo estado para poderlas revender. Jorge tiene una deuda con Soledad de $10,000. Y a su vez, Aarón, por la compra de las vacas, tiene una deuda con Jorge de $10,000. En el ejemplo que vimos anteriormente de el giro en favor de un tercero, nos saltábamos este paso de emitir una doble letra de cambio para que Soledad, en nombre de Jorge, constituya la letra de cambio obligándole a Aarón. En este caso, sí se emite la letra de cambio,
La primera, en este caso, Jorge constituye una letra de cambio obligándose a pagarle a Soledad los insumos por $10,000. Y a su vez, Aarón constituye una letra de cambio en favor de Jorge, obligándose a pagarle por el ganado que le compra. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Soledad tiene una letra de cambio en la cual Jorge le tiene que pagar a ella. Pongamos que Soledad, como es distribuidora de estos insumos, tiene que pagar a su distribuidor o a su mayorista una letra, tiene que pagar simplemente una obligación de $10,000 por los suministros que ella a su vez le vendió a Jorge. Soledad no tiene el dinero. Soledad le da la vuelta a esta letra de cambio que tiene Jorge, de Jorge, en la que se obligó a Jorge, y en la letra le endosa a Pedro, a Juan, al beneficiario, al que le vendió los insumos a ella, le endosa y le dice, mediante la presente endoso a Juan esta letra de cambio en virtud de X motivo. Y le entrega. ¿Qué pasa si la deuda únicamente era por $5,000 y Soledad tiene una letra de cambio de 10,000? Soledad no puede decir de esta letra de cambio de 10,000, únicamente le endoso 5,000 y que los otros 5,000 me devuelva o a su vez Soledad si le pagó. Eso no se puede. Eso la reputa netamente inválida, perdón. Y eso no acarrea la nulidad del título, sino que a su vez acarrea que el endoso fue total. En este caso, Jorge igual pagará los 10,000, pero Soledad habrá perdido 5,000 y habrá pagado un total de 15,000. Eso en cuanto a las reglas del endoso. Asimismo, el endoso debe ir escrito al reverso de la letra de cambio, como les mencioné, y por excepción puede adherirse una hoja cualquiera, una hoja en blanco, una hoja de cuadros, de líneas, puede adherirse, pegarse en la parte de atrás de la letra de cambio cuando esta letra de cambio se endosa de persona en persona. Pongámonos como que esto es un carrusel que se forma o que se formaba mucho más, y esto se sigue manejando en circunstancias un poco más rústicas, hablemos de ferias ganaderas, venta de insumos a nivel agropecuario y demás. Se forma una cadena en donde Jorge tenía una deuda y en lugar de pagar la deuda, se acuerda que tiene una letra de cambio y le endosa a Soledad. Soledad tenía una deuda, se acuerda que Jorge le endosó una letra de cambio y la vuelve a endosar en favor de Aarón. Aarón se acuerda que tenía o tiene una deuda con el banco, se acuerda que Soledad le dio una letra de cambio y le endosa al banco. El banco a su vez tiene una deuda con Erika, que es su empleada, salió del banco, le tiene que indemnizar. Se acuerda que tiene una letra de cambio que le dio Aarón, entonces le endosa la letra de cambio en favor de Erika. Toda esta línea de endosos fue para cubrir una deuda. Cuando llega el plazo de vencimiento, el que primero otorgó la letra de cambio, que sería Jorge, ya no le paga a Soledad. Soledad ya no le paga a Aarón. Ni Aarón le paga al banco, ni el banco a Erika. Directamente Jorge le paga a Erika porque Erika es la que actualmente es la beneficiaria de la letra de cambio por endoso, porque se fue transmitiendo la deuda de uno al otro y fueron cubriendo sus saldos para que Jorge, el obligado a pagar al titular o a quien tenga la letra de cambio, pague en este caso a Erika. Erika, respecto a tu pregunta, las letras de cambio se manejan por procedimientos ejecutivos, son procedimientos expeditos que en teoría no tienen que pasar con el nuevo Código Orgánico General de Procesos, no tendrían que pasar más allá de 6 meses a un año, pero eso es en un mundo virtual, en un mundo en el que nuestra administración de justicia funcione
netamente cumpliendo sus plazos y sus objetivos. Lamentablemente no es así, pero por experiencia una letra de cambio netamente se demora máximo 1 año y medio en su cobro. Todo esto acarrea intereses cuando accedes a un proceso judicial. Cuando no, obviamente en el mundo perfecto, se vence la letra de cambio y tú obtienes inmediatamente el cobro. Existen otros tipos de garantías que ya veremos más adelante, que son un poco más eficaces, y existen otros métodos para el cobro de deudas más allá de una letra de cambio. Respecto a la aceptación en la letra de cambio, dentro de la letra de cambio tenemos un recuadrito en donde nosotros reputamos que aceptamos la letra de cambio. Esta aceptación debe estar firmada por la persona que se obliga a pagar, y esta aceptación es incondicional. Yo no puedo poner ninguna condición para aceptar la letra de cambio. Jorge tiene que, en cada uno de los endosos, bueno, no en cada uno, Jorge tiene que aceptar que esta letra de cambio se endosa en favor de Aarón, se endosa en favor del banco, en favor de Erika, porque Jorge tiene que, al ser el obligado principal, tiene que estar claro de a quién le tiene que pagar. Puede ser que el día de mañana Soledad falsificó la letra de cambio y le cobra a Jorge y le rompe la letra de cambio en su delante y la bota, y Jorge ni vio si era o no era la que él firmó. Y de aquí a 1 año viene Erika y le dice: Jorge, me debes dinero. Y Jorge le va a decir: pero si yo ya le pagué a Soledad, pero acá está la letra de cambio y acá están los endosos. Por eso la aceptación el endoso tiene que estar aceptado por el obligado inicial de la deuda. La letra de cambio se constituye en un aval, es decir, puede garantizar un aval. Esto es una garantía básicamente en favor de una tercera persona. La tercera persona se constituye en garante a través de la letra de pago, es decir, Jorge le da una letra, le gira en favor de Soledad una letra de cambio, pero poniendo como obligado a un tercero, a Aarón, y Aarón se constituye en su garante. Se expresa dentro de la letra de cambio que esto es un aval. El aval se constituye y se consiente a partir de una sola firma, que sería la de Aarón, y de esta manera Aarón queda obligado en la misma forma que como se quedaría obligado Jorge. ¿Para qué sirve esto básicamente? Para que si Jorge no paga, pague Aarón. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Claro. Soy Carlos Moyano, está a nombre de Aarón. Bueno, Carlos Aarón. ¿Cuánta responsabilidad tiene un garante ante la ley y cuánta responsabilidad tiene el deudor ante la ley? ¿Y qué acciones puede tomar un deudor, un garante ante un deudor que no cumple con sus pagos? La responsabilidad es netamente compartida. Al constituirse en garante es que si es que no paga el deudor original, el garante tendrá que asumir absolutamente toda la deuda pendiente. Tienen la misma responsabilidad, y las opciones que tú tienes como garante frente al deudor original es la restitución de los montos que tú hayas cancelado. Todo esto sujeto a que el deudor original pueda declararse en quiebra, si es que es una compañía, pueda declararse insolvente si es una persona natural, y esa básicamente es el procedimiento. Te toca pagar a ti como garante la deuda y después tú ejercer las acciones correspondientes contra el deudor original, porque determinando el por qué tuviste que pagar tú como garante y no el deudor original. El vencimiento de la letra de cambio, como ya habíamos visto, puede ser a un día fijo, a cierto plazo, cuando lo estipulo solo en meses, a la vista, cuando no se ha estipulado una fecha y yo puedo solicitar el pago en cualquier momento, y a cierto plazo a la vista. El cierto plazo a la vista es que a partir de yo puedo cobrar. No es un día fijo, no es un plazo en meses, sino que yo te pongo a partir de 1 año desde la firma de esta
de esta letra, podrás cobrarme la fecha que tú creas pertinente. El pago, como les había mencionado, para el pago se exige la presentación de la letra de cambio. Una vez que se presenta la letra de cambio, yo puedo exigir el pago el día que vence, a su vez si es a la vista el día que yo considere que puedo cobrarla, y si el día no es hábil, se presenta inmediatamente al siguiente día hábil. Eso es en cuanto a la letra de cambio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a la letra de cambio? No, si no tienen. Iván, yo siempre he tenido la inquietud de cómo llenarla adecuadamente. Entonces, no sé si en este momento o en otro momento podemos hacer un ejemplo gráfico, bajarnos este rato de pronto del internet, un modelito de letra de cambio y repasar, ¿no? Porque si bien ha sido la clase muy clara y nos está dando los tips y las especificaciones legales, otra cosa es llenar, sobre todo la parte de atrás. Mi contadora siempre tiene la duda, sobre todo en la parte de atrás, cómo se llena. Y ahora yo ya estoy entendiendo por dónde va. Usted nos está hablando de ejemplos que tienen endoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, notoriamente esos temas se llenan atrás. Entonces, no sé si es posible y van a hacer ese intento o usted lo ve que lo dejamos para otra clase, como usted nos quiere indicar. Sí, yo les iba a dar, bueno, esto iba a ser un par de puntitos extra para el examen, de hecho, pero no tengo ningún inconveniente. Ahorita les muestro un ejemplo rapidito y de ahí también dejaríamos este tema como un punto extra con un pequeño análisis para el examen, no hay ningún problema. Ahí sí pueden visualizar la parte de adelante de la letra, ¿verdad? Sí. Perfecto. Aquí básicamente en el número, este es un formato regular de letra de cambio. Varía un poco las letras de cambio dependiendo el proveedor. Como les digo, las letras de cambio, ustedes sabrán, se puede conseguir en cualquier papelería. Por lo general son el talonario azulito que viene de letras de cambio. Aquí va el número de la letra de cambio, si esta es la 1, la 2, la 3, que endoso del talonario. El valor en cifras, recordemos que el valor en cifras eh, puede ser, puede no estar acorde a lo que yo ponga en números, perdón, en letras, donde prevalecerá el tema de las letras. Entonces llenamos, digamos que esta es la letra de cambio número 2. Pongámosle por $10. Aquí pongo el beneficiario o girador, digamos que en este caso es Soledad. Aquí ponemos el lugar en Quito.
Digamos que aquí va a la orden de Jorge. La cantidad, el dinero. Y en la cuenta D, cuando normalmente se pacta una cuenta de bancaria. Y al final ponemos la fecha en la cual se va a llenar, en la cual se va a exigir el pago, a la cual vence la ley. Aquí será la firma del girador y a su vez, aunque en esta no está el formato, va la firma del girado o del obligado. Es básicamente la forma de llenar una letra de cambio. Podrán variar por ahí ciertas palabras, pero principalmente este es el formato de llenar una letra de cambio. No sé si tienen alguna duda. Como usted dice, Iván, son formatos diferentes, pero en este ejemplo que estamos viendo dice, a Soledad se servirá espacio, ahí no ponemos nada, usted mandará pagar incondicionalmente por esta, ahí hay un espacio, debo poner una, es un tema numérico ahí, una letra de cambio o 7 letras de cambio o ahí vas vacío. En Quito, la orden de Jorge, que es beneficiario, la cantidad de, me queda claro que hay que escribir ahí la cantidad, pero luego dice valor, espacio. Me imagino que ahí también hay que llenar algo, que se sentará en la cuenta, ya nos acaba de explicar si necesitamos colocar ahí una cuenta corriente, una cuenta donde se deposite, ¿no es cierto? Sí, aquí solamente les puse beneficiario para aclararles que aquí va el Sí, beneficiario. sí. Solamente Entonces, luego de valor no hace falta poner nada y luego de por esta letra de cambio, ahí tampoco hace falta poner nada. aquí por lo general, aunque no está en este formato, aquí por lo general está el interés. En lugar del valor, por aquí está el interés. De acuerdo, gracias. Uy. Entonces a este valor no le hacemos caso y le hacemos caso netamente al de interés, que por lo general está en las letras de cambio acá en el país. Y en caso de endoso, el tema de endoso entiendo que va en la parte posterior de este documento. Sí, ahora ahí le saco uno de endoso. Buscar como hay distintos formatos, uno que se parezca de aquí más o menos. Esta otra letra de cambio que es mucho más clara. Para que igual puedan percibir. Es mucho más clara con nuestra legislación. Aquí, como pueden ver, en aceptado, que es lo que yo les mencionaba, que tiene que aceptar el deudor la letra de cambio. El deudor acepta aquí la letra de cambio. No está compartiendo la pantalla. Ah, no les estoy compartiendo. Disculpas. Ahí sí lo pueden ver. Sí. Ya, perfecto. Aquí en esta parte izquierda es donde el obligado a cancelar la deuda va a aceptar la deuda.
por ende se constituye en título ejecutivo y donde ya no se tiene que demostrar la existencia de la deuda, sino simplemente la obligación de pago. Aquí aceptamos la fecha y como ustedes verán, este es otro formato donde tenemos el nombre del librado, la firma del librador, la dirección es del librado donde se va a efectuar el pago y básicamente tenemos exactamente la misma información. Aquí en esta letra de cambio se está añadiendo el por qué se origina la deuda, lo cual a efectos jurídicos no tiene mayor relevancia. Aquí se llenará el valor en el primer casillero, el número de la deuda. El número de la letra de cambio, el lugar y la fecha. En referencia en nuestra legislación no llenaríamos nada. El día que se pagará la orden de, es decir, el beneficiario y la cantidad de. En este caso, esta letra de cambio es mucho más didáctica, es mucho más sencilla de llenar que la anterior, porque únicamente nos pone el nombre de quien de quien se obliga a pagar o del deudor y el nombre del beneficiario o librador. En este caso es si es que llenamos con el mismo nombre. Recordemos que podemos escoger un beneficiario, un tercero, donde a la orden de pondremos, por ejemplo, Soledad y el librador podrá ser Jorge, quien constituye la letra de cambio. Ahora sí, busquemos el tema del endoso. Entonces, más común. El endoso más común que podemos encontrar en letras de cambio. Estas especialmente son fabricadas por entidades bancarias o entidades crediticias. No son las que encontramos en la papelería. Las de la papelería son igualmente didácticas. Tenemos aquí el aval, como les mencionaba, por aval de, el que constituye una garantía, quien va a ser el garante, por aval de Soledad, a 19 de febrero del 2020, nombre y domicilio del avalista. Entonces, Soledad se constituye en garante de quien sea el obligado en la primera cara de la letra de cambio. Aquí, en esta parte, vamos a endosar. Por lo general, aquí viene el título endoso. Se paga a Pepito Pérez con domicilio en la ciudad, dirección exacta, a 19 de febrero del 2021, nombre y domicilio del endosante. En este caso, el titular, el beneficiario o el girador es el que va a endosar la letra de cambio. Es igual que un cheque, simplemente que se tiene que poner el domicilio a efectos de saber dónde citarle en caso de juicio o a saber en dónde cobrarle. Pero no tiene mayor problema esta parte del endoso. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las letras de cambio vienen con 2 espacios para endoso. Este mismo texto viene aquí a la derecha y obviamente por el tamaño de una letra de cambio, si se van a efectuar más endosos, en la parte baja yo puedo colocar, puedo graparle, puedo pegarle, puedo adherirle una hoja en blanco y llenar exactamente igual. Páguese a la orden de Erika con domicilio en la Avenida de los Chiris, sector La Carolina, a 19 de marzo del 2021. Y el nombre del endosante, Soledad, era la dueña era la portadora, la tenedora, la giradora de la letra de cambio. Ella endosa y le entrega a Jorge. Entonces, como está
perdón, le entrega a Erika, páguese la orden de Erika. Entonces, Erika, a su vez, si quiere volver a endosar, pondrá páguese la orden de Jorge con domicilio en la González Suárez a 20 de junio del 2021 y en este caso, como la que endosó ahora es Erika, entonces el endosante firmará Erika y a su vez el titular será ahora Jorge. Y así seguirán transmitiendo la letra de cambio. Avanzamos con el pagaré. El pagaré es un título o valor, igualmente, es incondicional y en donde el otorgante promete pagar una suma determinada de dinero al tomador del pagaré o al beneficiario. Igualmente es una obligación pura que no necesita comprobarse la deuda, es líquida porque se establece el valor monetario y es de plazo vencido una vez que ha llegado la fecha de vencimiento. El pagaré, al igual que la letra de cambio, básicamente contiene todo lo estipulado, que se pague a la orden de, el monto de tal monto a la fecha de. Netamente en español, si no lleva una denominación igual, se pagará a la orden, es decir, no necesita de un nombre explícito, sino quien sea el titular del pagaré. Es una promesa incondicional de pago, se establece un vencimiento, tiene que establecerse un lugar para efectuarse el pago, el nombre de la persona que está obligada al pago, la fecha donde se suscribe y la firma de quien emite el pagaré. Son aplicables exactamente las mismas disposiciones relativas a la letra de cambio en lo que se refiere al endoso, al aval, el vencimiento, el pago, los recursos, copias, prescripción y otros. ¿Tienen alguna pregunta del pagaré? No. Continuamos. Básicamente el pagaré, como les mencionaba, es un poco más rústico. Una de las características del pagaré es que no tiene formato. Yo puedo coger una hoja en blanco y exactamente poner el mismo texto que dice en la letra de cambio en la parte del endoso. Páguese a la orden de Jorge con domicilio en la González Suárez, el monto de $10,000, con fecha de vencimiento el 30 de septiembre del 2021. Firma el constituyente del pagaré, firma el beneficiario, firma el deudor. Normalmente el beneficiario y el que constituye el pagaré son los mismos, el deudor tanto. Se firma y no necesita ninguna otra formalidad. El cheque se encuentra, a diferencia de los otros dos títulos anteriores, se encuentra normado por el Código Orgánico Monetario y Financiero, tiene una especificidad y un formato predefinido para su llenado, en virtud de resoluciones de la Junta Regulatoria de Regulación Monetaria y Financiera. El cheque es un título o valor, es de documento mercantil que igualmente se puede endosar. El girador ordena a la entidad financiera donde tiene sus depósitos en cuenta corriente que pague determinada cantidad de dinero a un beneficiario. Eso ya sabemos. El cheque debe cumplir con ciertas características físicas que vienen normadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que son características físicas, electromagnéticas, por favor, se de quedó diseño. la pantalla en la letra de cambio. No está proyectando lo del cheque. Ahí sí. El cheque debe cumplir, como les mencionaba, con características físicas que son electromagnéticas, de diseño, de dimensiones y demás seguridades que establezca la resolución de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera, en donde principalmente se prevén seguridades para la no falsificación de cheques. Dentro de los cheques de saber términos básicos como son la anulación, cuando se anuló el cheque. El efecto jurídico es que la anulación del cheque deja sin efecto cualquier deuda o cualquier cobro que se pretenda hacer con el cheque. El beneficiario es la persona natural o jurídica a nombre de quien se gira el cheque.
La caducidad es la pérdida de validez de un cheque por vencimiento para el plazo de cobro. Esto es que según la Junta de Regulación Monetaria tenemos 13 meses a partir de la fecha en que se gira el cheque para cobrarlo. Pasado este tiempo, la opción de cobro es acceder a un procedimiento ejecutivo y si es que han pasado más de ciertos meses o no se pudo a través de un procedimiento ejecutivo por una determinada situación, tenemos que acudir a un procedimiento ordinario en donde tendremos que, a diferencia del procedimiento ejecutivo, presentar todas las formalidades y requerimientos básicamente en torno a la deuda. En un procedimiento ordinario tenemos que demostrar el por qué existe la deuda y el por qué yo tengo el cheque de X persona y por qué lo quiero cobrar. A diferencia de la letra de cambio y el pagaré, que netamente tengo que presentar el pagaré y listo. Cuando tengo una cuenta corriente bloqueada, no puedo emitir un cheque, no podría generar un cheque, pese a yo tener una chequera. Si es que yo giro un cheque con una cuenta corriente bloqueada, puedo estar encasillándome en un delito penal. La cuenta corriente personal sí permite, obviamente, la generación de cheques siempre y cuando no esté bloqueada, y la cuenta corriente colectiva permite que 2 o más personas sean las titulares de la cuenta y tengan firma autorizada para girar un cheque independientemente, sin que las dos tengan que estar dentro del mismo cheque, tengan que firmar las 2 o más personas. Una cuenta corriente corporativa básicamente es a nombre de una persona jurídica y donde se autoriza a una o más personas girar cheques, por lo generalmente directores financieros o contadores. Una cuenta corriente cerrada es por incumplimiento de disposiciones legales. La Superintendencia de Banca y Seguros prevé, solamente de bancos privados, prevé el cierre de determinadas cuentas cuando incumplen sobre todo reglamentación respecto al lavado de activos. Y una cuenta corriente cancelada la prevé el banco por sus disposiciones internas. Tenemos los tipos de cheques. Tenemos un cheque certificado, que es el cheque que se consigna con la palabra certificado por parte de una entidad bancaria. Un cheque certificado certifica, valga la redundancia, que el dinero que se gira en un cheque se encuentra en la cuenta corriente de X persona y por lo tanto es para pago inmediato. Un cheque cruzado es aquel cheque que a través de 2 líneas permite el depósito, más no el cobro directo. Un cheque de gerencia determina que a órdenes de cajas internas u otros giros contra la propia institución bancaria se acepta un determinado monto girado en favor de un beneficiario a través de la entidad bancaria. Un cheque de emergencia es firmado por un gerente de entidad financiera a petición del cuentaviente. Se declara bajo sin efecto cuando el girador dispone a la entidad financiera el no pago de cheques por ciertas razones, por lo general robo de chequeras. Robo de chequeras es la más común. Y defectos de fondo cuando se carece de algún requisito del cheque, no tiene validez del fondo, por lo general el tema de firmas. Cuando no son firmas, cuando la firma tiene un rasgo no válido, no es igual, toda vez que si la firma es por una persona no autorizada, ya no es un defecto de fondo, sino que el banco inmediatamente lo protesta y notifica al cuentaviente y al beneficiario del cheque, y pues acarrea una sanción penal. Un defecto de forma no invalida el cheque, pero sí ocasiona su rechazo. En este caso es la persona no autorizada cuando hay disconformidad en la firma, como les mencionaba, pero es una disconformidad de carácter no doloso, en este caso que no ha sido intencionado, sino que por un error se cayó en este defecto. La devolución, cuando simplemente hay un protesto o rechazo, se devuelve el cheque, el endoso
básicamente ya lo revisamos cuando se gira en favor de otra persona. El endosante, quien transmite el cheque. El girador es la persona que emite el cheque. En este caso, el girador es es la misma definición en los títulos de crédito, en todos. La persona inhabilitada es el titular que ha sido sancionado por el incumplimiento de disposiciones, por lo general de lavado de activos y prevención de riesgos, y está inhabilitada para girar cheques o realizar actividades financieras en el sector bancario. El plazo para la presentación del pago de un cheque es dentro de los primeros 20 días desde la emisión del cheque girados en el Ecuador y de 90 días girados en el exterior. Eso es para la presentación del cheque. Sin embargo, esto no exime que dentro del plazo de 13 meses podamos hacer el cobro de un cheque en el Ecuador. El portador es la persona que posee y que funge en calidad de beneficiario. Y tenemos el protesto, cuando la entidad financiera niega el pago por no contar con suficiente provisión de fondos, o la cuenta a su vez está cerrada. El rechazo, cuando se niega el pago y se devuelve el cheque por defectos de forma o fondo. En estos casos, el rechazo no genera efectos del protesto. El protesto puede generar y acarrear sanciones penales dependiendo del vicio que tenga. La revocatoria, el titular del cheque solicita por escrito que se abstengan de pagarlo. También hoy en día pueden solicitarlo por manera telefónica, por los canales que provee cada uno de los bancos. El contrato de cuenta corriente se lo celebra por escrito, básicamente en la entidad financiera, se aprueba que es sujeto a tener una cuenta corriente y se lo admite. La emisión, el cheque siempre emitido a la vista. Esta es una particularidad de este título de crédito. Antes existía la costumbre de emitir cheques postfechados, es decir, para que se cobren de aquí a un mes o a 2 meses. Esa costumbre no se ha perdido lamentablemente en el Ecuador, pero sepan que los cheques se pueden cobrar antes de tiempo. Si ustedes me emiten un cheque hoy para que lo cobre el 20 de junio, si es que yo me olvidé o de mala gente voy el día de mañana, lo puedo cobrar tranquilamente siempre y cuando haya fondos. No se puede emitir cheques por duplicado, básicamente, y la transmisión de endoso es pura y simple. Se la puede, a diferencia de otros títulos de crédito, solo se puede emitir por una sola vez y siempre y cuando el cheque tenga un monto máximo de $2,000. Vamos a revisar. Vamos a avanzar hasta ahí el día de hoy, chicos. Hemos ya pasado más de 1 hora en clases. La siguiente clase vamos a revisar los otros títulos de crédito que corresponden al contrato de préstamo, a la prenda, a la hipoteca y a la garantía personal, porque son contratos que son títulos valores que necesitan igualmente un poco de explicación y seguramente tendrán algunas preguntas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó claro durante la clase o algo que, perdón chicos, no sé qué ocurrió? Este sistema anda loco un poco en las noches. Como les mencionaba, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que se refuerce en la clase de pregrabada que les voy a cargar, para que me lo indiquen para poder hacer énfasis en los temas que deseen. No, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces hasta aquí queda la clase de hoy. El día de mañana revisaremos contratos de prenda, de hipotecas y garantía personal, que igual requieren un poco de atención en esta. Iván, en esta clase nos iba ya a comentar el tema del deber, que se acuerda que la clase anterior sí la revisamos un poco, pero nos dijo que esta clase ya nos va a orientar en firme lo que usted requiere de deber. Sí, básicamente, como les había mencionado, es únicamente que ustedes conceptualicen
estos temas en cuanto a los títulos valores que tenemos, el cheque, el pagaré, que hagan un resumen súper sucinto. ¿Qué entienden ustedes por el cheque, por el pagaré? ¿Cómo funciona? Cómo se lo endosa? ¿Cómo se lo transmite? Que básicamente es el endoso. ¿Cómo se lo gira? ¿Cómo se lo llena? Que básicamente les he explicado en las diapositivas. Tienen el material, esta clase igual queda grabada para que puedan adelantar esa parte del deber. Y la próxima clase, que me parece que es el día viernes, no, esta es la segunda clase de esta semana, el día martes me parece que es la siguiente clase. Bueno, en la clase de la siguiente semana, la próxima clase que tengamos, seguimos revisando los otros títulos para que complementen el deber. Ya les voy a chequear la fecha para cambiarles la fecha para la próxima clase y que puedan complementar bien el deber. Básicamente lo que quiero, como les digo, es que ustedes pongan lo que entendieron, que es el cheque, por ejemplo, que básicamente pondrán que es un título valor, que se puede girar, que gira el titular de la cuenta y demás. Son particularidades que netamente ustedes tienen que saber y pueden poner ahí una pequeña, pueden poner lo más relevante de cada título de crédito. Por ejemplo, en el caso del pagaré, que no tiene una formalidad o un formato predefinido, que se lo puede hacer en una hoja en blanco, una particularidad de la letra de cambio que se puede endosar indefinidamente y se puede agregar una hoja en blanco para llenar el resto de endosos que se realicen de la misma letra de cambio, el cheque que solo se puede endosar una vez, máximo por cheques del monto de $2,000, particularidades, que pongan ese tipo de cosas, un resumen brevecito, máximo unas 5 líneas por cada uno de los títulos de crédito y ya. Esto lo tienen obviamente que conceptualizar en un mapa precisamente, Erika, y ustedes lo resumen. No, no quiero un tipo ensayo, sino algo más didáctico que ustedes puedan tener para el examen y que puedan tener igual siempre de apoyo por su profesión misma. No sé si hasta ahí les quedó claro o tienen alguna duda más. Perfecto, si está todo claro, pues ya les reviso el tema del deber y les cambio para la otra semana si es que está para esta semana. Que tengan buena noche y ya les seguiré cargando los videos de las clases.